¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro día 5 de la Semana del Espíritu de Profecía, Cree en sus promesas, donde estamos noche tras noche recordando nuestras raíces, recordando en lo que creemos y lo que Dios tiene para nosotros a través de diversos profetas de nuestros tiempos y de la Biblia. Muy buenas noches, Pastor Poloche. Buenas noches, gracias, Edith. Qué hermoso, ¿verdad?, que nuestra iglesia cuenta con tantas personas preparadas que pueden inspirarnos a nosotros para leer y estudiar más los libros del Espíritu de Profecía. No hay duda de que Dios le ha dado a la iglesia las herramientas que necesitamos para poder terminar nuestra misión en esta tierra. Y ustedes también son parte de eso. Hagan uso de estas lindas herramientas que la iglesia nos ofrece, que Dios nos ha dado, tanto la Biblia como los libros del Espíritu de Profecía, para tener una manera mejor de dar el mensaje que debemos hacer. Así es, Pastor Poloche. Todos hemos sido bendecidos y beneficiados de esta Semana del Espíritu de Profecía. Lo estamos siendo. Y ha llegado el momento que a muchos les gusta, que es cantar. Pastor Poloche, es una manera de alabar al Señor. Yes. Y en este momento estamos en el tiempo para nuestro canto tema, y donde quiera que estés, canta con nosotros. Canto tema. Nos prometió antes de marchar que con tu poder nos bautizarás con Espíritu Santo de Dios, en la tierra sabría que Cristo es el Salvador. Recibiréis poder, Él lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder, Él lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Consolador, Señor celestial, ven y llévanos a testificar. Es el día, escucha nuestro clamor, con tu lluvia tardía, discípulos, haznos Señor. Recibiréis poder, Él lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya.
recibiréis poder, Él lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. El texto bíblico para esta noche está tomado del libro de Primera de Reyes, el capítulo 19 y el versículo 13. Habla sobre Elías. Escuchen. Cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto. Salió y se paró a la entrada de la cueva, y llegó a él una voz que dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Hermoso texto, pastor. Sí, Y señor. es el marco perfecto para entonces tener una oración, conectarnos con Dios a través de la oración. Les invitamos que donde están, nuevamente, puedan inclinar sus cabezas, puedan cerrar sus ojos y oremos juntos. Amado Padre que estás en los cielos, en esta noche te agradecemos todas tus bondades. Te damos gracias porque en medio de nuestras vicisitudes, de nuestros problemas, de nuestras crisis, tú estás con nosotros. Te pedimos que en esta noche, al escudriñar tu palabra, podamos escuchar tu voz. Podamos escuchar tu voz hablándonos y diciéndonos que estás con nosotros. Por favor, sé propicio a nuestra vida. Sé tú el que encamine nuestros pasos y que tu Espíritu Santo sea el que more en nosotros para la transformación de nuestras vidas. Amén. Te pedimos esto no porque lo merezcamos, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y amén. Más allá de los cielos, en luz inmortal, en las bellas moradas, la ciudad celestial. Un santuario de piedra no puede igualar esa gloria sublime del santuario celestial. En los cielos está, en los cielos está el santuario de gracia, de perdón y de paz, donde un atrio tras otro se inundan de luz. Cuando entra el Cordero hay olor y quietud. Ante el trono de gracia, mi dulce Jesús, con sus manos heridas por las marcas de la cruz, como el gran sacerdote frente al arca está, del pecado me limpia y me aparta del mal. En los cielos está, en los cielos está el santuario de gracia, de perdón y de paz, donde el gran sacerdote intercede por mí ante el trono de gracia
ante el trono sin fin. En los cielos está, en los cielos está el santuario eterno, en los cielos está. Bueno, en esta noche tenemos la oportunidad de escuchar una vez más al doctor Obed Jiménez. Para recordar, o a los que no lo conocen, el doctor Obed Jiménez actualmente es el director de Espíritu de Profecía de la Unión de Puerto Rico, pero es el director del Centro White en la Universidad de las Antillas. Y sabemos, él tiene una especialidad en Espíritu de Profecía, lo cual lo capacita para el tema que ha sido preparado para esta noche. El título es Elías, un profeta humano. Vamos a disfrutar de lo que ha sido preparado para hoy. Queremos enviar un saludo fraternal a todos los hermanos que se están conectando a través de la red cibernética en esta semana de Espíritu de Profecía. Creed en sus promesas. Hoy continuamos con nuestra serie el día jueves, ya nuestro quinto día de reunión, con el sermón titulado Elías, un profeta humano. Las 10 tribus del norte de Israel pasaban por uno de los peores momentos de su historia. Gobernadas por reyes que no tenían temor hacia Jehová de los ejércitos y que practicaban extrañas formas de culto, la mayor parte del pueblo adoptó prácticas idolátricas que los llevó a una de las mayores apostasías nacionales de su tiempo. Jeroboam, Baasa, Ela, Simri y Omri reinaron por un espacio de 40 años, introduciendo cultos idolátricos que denigraron a la nación y trajeron el desfavor de Dios como nación elegida por Él. Si leemos juntos, hermanos, el libro de Primera de Reyes, capítulo 16 y el versículo 25, nos dice allí la palabra de Dios. Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor y fue peor que todos los que habían reinado antes de él. Lo mismo se dijo de su sucesor, su hijo Acab, que según dice Primera de Reyes 16:30 en adelante, dice, pero Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, pues no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. La unión de Acab con una mujer idólatra y pagana como Jezabel, quien era hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y sumo sacerdote de Baal, según nos dice Primera de Reyes 16:31, fue nefasta para su gobierno y para todo el pueblo de Israel. Acab, bajo la influencia de su esposa Jezabel, llegó a establecer templos idolátricos a través de todo Israel. Y lamentablemente la nación continuó el liderazgo de este rey en la idolatría hacia Jehová de los ejércitos. Dice Elena G. de White en el libro Profetas y Reyes, página 85, nunca había caído tan bajo en la apostasía el pueblo escogido de Dios. En este momento entonces, vamos a ver cómo Dios levantó en medio de su pueblo a un profeta fiel. La situación espiritual de Israel era tan
y tan terrible que requería el ministerio de un hombre intrépido y totalmente consagrado a la obra de Dios. Noten, hermanos, cómo Elena G. de White describe a este profeta como un hombre intrépido y completamente entregada a la obra de servir a Dios. Así que vemos que en esta situación que tenía Israel, se nos relata claramente que el pueblo se encontraba en una situación terrible, pero esto requería que en el mayor momento de la apostasía de la historia del pueblo, este fiel profeta se levantara. Veamos cómo Elena G. de White describe las características de este escogido profeta de Dios. Entre las montañas de Galaad, al oriente del Jordán, moraba en los días de Acab un hombre de fe y de oración, cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida extensión de la apostasía en Israel. Alejado de toda ciudad de renombre y sin ocupar un puesto elevado en la vida, Elías el tisbita inició, sin embargo, su misión confiando en el propósito que Dios tenía de preparar el camino delante de él y darle abundante éxito. La palabra de fe y de poder estaba en sus labios y consagraba toda su vida a la obra de reforma. La suya era la voz de quien clama en el desierto para reprender el pecado y rechazar la marea del mal. Y aunque se presentó al pueblo para reprender el pecado, su mensaje ofrecía el bálsamo de Galaad a las almas enfermas de pecado que deseaban ser sanadas. Así que, hermanos, podemos ver claramente que esta es la obra de un verdadero profeta de Dios. Traía un mensaje que era de bálsamo para cada alma que escuchara el mensaje que provenía de Dios. Así que esa es la labor de un verdadero profeta de Dios. Es sanar las almas enfermas de pecado. Ese fue el hombre llamado para el momento de crisis espiritual que pasaba Israel. Las reprensiones y amonestaciones de los siervos de Dios no habían producido un verdadero arrepentimiento en el pueblo. En la sabiduría divina había llegado el momento en que Dios tendría que hablarle a su pueblo a través del castigo. Mis queridos hermanos, ¿será posible que a veces Dios tenga que acercarse a nuestras vidas con dolor para que entendamos nuestra situación delante de Él? Ojalá que Dios no tenga que hacer eso, sino que nosotros podamos recurrir a nuestro Dios en todo momento de necesidad y siempre hacer de Él el centro de nuestras vidas. Así que esta era una situación terrible y Dios había llegado al límite de su tolerancia para con su pueblo. No había otra forma de hacer despertar al pueblo de su letargo espiritual y de su abominable idolatría. Así que, ¿qué hace Dios entonces en este momento? Dios tendría que recurrir de la misma forma para llamar la atención del pueblo a un verdadero arrepentimiento. Y es por eso entonces que Dios levanta a Elías. Dado que el pueblo había llegado a creer erróneamente que Baal era el que regía los elementos naturales que traían beneficio temporal sobre sus vidas, Dios había decidido demostrar quién era realmente el que sustentaba los elementos naturales que daban vida y existencia a sus almas corrompidas. Elías ahora
tiene que llevar un mensaje a Acab. Y por eso vemos que Dios confió en Elías el tisbita, el llevar un mensaje de juicio al rey Acab de Israel. Aquel intrépido y arriesgado profeta de Dios no vaciló en responder al llamado divino. El celo por el honor de Dios consumía su mente y corazón. Y sin pedir permiso, hermanos, burlando la guardia real, llegó hasta la misma presencia de aquel idólatra rey. Este hombre era realmente intrépido. Eso le hubiera podido costar la vida. Sin embargo, fortalecido por la palabra de Dios, Elías se acerca al rey Acab y le da un mensaje directo que dice de la siguiente manera: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Sin medir palabras, Elías salió de la presencia del rey para dar inicio a un periodo de sequía nacional que arriesgaba la misma existencia del pueblo como nación. Así que Elías, una vez que cumplió su misión de advertir al rey Acab el juicio divino, Dios le envió una palabra de protección en donde él debía dirigirse hacia el oriente y esconderse en el arroyo de Querit que quedaba al este del Jordán. Dios mismo haría provisión de agua y alimento a través del mundo natural para que ese Dios que había creado esos recursos fuese el que pudiese sostener su vida. Y en esa ocasión podemos recordar que los cuervos traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde para sustentar a su siervo. Queridos, de igual manera, así como Dios cuidó, protegió e hizo provisión para su profeta escogido, en el tiempo del fin, Dios hará provisión para sus hijos. Dios cuidará y protegerá y proveerá todo lo necesario si nosotros aprendemos a depender completamente de Él. Ese es nuestro Dios bondadoso, el Dios que a través de la fe y de la esperanza provee para nuestras vidas y nos dará sustento en los momentos más difíciles de nuestra vida. Por espacio de 3 años y medio, Dios mismo protegió a su fiel profeta de la ira y de la aguerrida persecución de Acab y su esposa Jezabel. Esta experiencia de fe y confianza en Dios como nuestro protector debe hacernos entender que Dios siempre ha de guardar y proteger a su pueblo y proveer para nuestras necesidades y nuestra existencia. Así que, hermanos, Elías eventualmente llamó al pueblo a una reforma y reavivamiento, como recordamos los eventos que sucedieron en el Monte Carmelo. Cuando ya el hambre estaba en su punto más terrible, el profeta de Dios llamó a el pueblo a el Monte Carmelo para demostrar quién era el Dios verdadero. Ese mensaje de arrepentimiento habría de resonar para con todos los que habrían de estar presentes en ese lugar. El relato bíblico narra que cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que perturbas a Israel? La respuesta del profeta, fiel y contundente y acusatoria, fue la siguiente: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales.
Los profetas de Dios no adornan ni aplacan la voz de Dios. En algunos momentos, hermanos, son llamados a dar mensajes contundentes, sin rodeos y destinados a evidenciar nuestra verdadera condición delante de Dios. Estos mensajes están destinados a llevarnos a un verdadero arrepentimiento y a recurrir a nuestro Dios en búsqueda de pronto auxilio y socorro. Los profetas tienen la misión de llevarnos a amar la ley y los mandamientos de Dios como una fuente de bendición y protección para nuestras vidas. Y estos mandamientos son una expresión del carácter de amor y de compasión a nuestro Padre Celestial. Hermanos queridos, estos mandamientos y leyes están destinados a traer gozo, paz, libertad, esperanza en nuestras vidas. Y la labor de un profeta en muchos momentos es volver a recordarnos la importancia de entregar nuestras vidas por completo a nuestro Dios. Hoy te invito a confiar en ese Dios todopoderoso que puede hacer todas las cosas posibles para tu bien y para tu salvación. Así que sabemos que una expresión como la que hizo Elías delante del rey Acab le hubiera costado la vida a cualquier otra persona. Pero hermanos, aquel que es fiel en ser un verdadero mensajero de Dios cuenta con su cuidado y protección. Elías ahora no duda en dar una clara orden a aquel quien era el máximo líder de Israel. Sin rodeos y disculpas, le dice el rey Acab: envía ahora junto a todo Israel en el monte Carmelo a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas en el monte Carmelo, pero la gran ausente fue su malvada esposa Jezabel. Una vez reunidos, el mensajero del Señor dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidlo, y si Baal, id en pos de él. De igual manera, mis queridos hermanos, los profetas de Dios nos llaman a entender que Dios es el Dios verdadero y que toda otra intención de apartarnos de Dios es un elemento de idolatría que trae dolor y muerte y decadencia a nuestras vidas. Así que Dios, en aquella gran ocasión, como nosotros sabemos, delante de todo el pueblo envió fuego del cielo para dar evidencia de que Él era el Dios creador y la fuente de su sustento y de vida para su pueblo. Al ver el pueblo tan magnífica demostración del poder de Dios, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Así que, hermanos queridos, el pueblo se había arrepentido, había reconocido a Dios como el Señor de sus vidas, el Dios verdadero, el Dios que podía sustentar sus vidas y que habría de proveer para todas sus necesidades. La reforma y el revivamiento del pueblo de Dios fue tal que no se podía permitir la presencia ni la existencia de falsos profetas que nuevamente desviarían al pueblo de su confianza y entrega a Dios. La palabra de Dios nos dice que el profeta Elías dio la orden y dijo: prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y allí en el arroyo de Sison, aquellos 950 profetas falsos que por tanto tiempo desviaron al pueblo del amor y de la misericordia de Dios, fueron degollados en presencia de todo el pueblo. Queridos, el mal debía ser
completa y totalmente erradicado del pueblo que recientemente se había consagrado a Dios. De igual manera, es la obra del Espíritu Santo la de erradicar y sacar de nuestra vida todo pecado, toda tendencia que nos separe del amor de nuestro Dios. Sin embargo, hermanos, a pesar de que Elías tuvo esa gran victoria en el Monte Carmelo, era un profeta con fortalezas y con debilidades humanas. Los profetas son seres humanos. Son seres que pasan momentos difíciles, momentos de debilidad, de frustración. Así que veamos cómo la obra de reforma de Elías como profeta de Dios no había terminado. Una vez que los profetas falsos fueron exterminados, Elías subió a la cumbre del Monte Carmelo y poniendo su rostro entre sus rodillas oró al Dios Altísimo. Y habiendo enviado a su siervo, ¿verdad?, a ver la señal de lluvia, finalmente su siervo detectó una pequeña nube como la palma de una mano que sube del mar. Y esa fue la señal de suficiente evidencia de que Dios cumpliría su promesa de llevar lluvia a sus hijos y de que pudiese nuevamente la tierra reverdecer. Así que ahora Elías hace un acto de bondad para con Acab, le indica que debe bajar, debe descender del monte porque si no la lluvia habría de atajar su camino. Y como un hombre profeta humilde de Dios, Elías lo condujo seguro hasta su palacio allí ante la presencia de su querida esposa Jezabel. Y una vez en el palacio, Acab contó a Jezabel las maravillas y proezas de Dios al demostrar delante del pueblo que Dios era el Dios verdadero y Elías su mensajero. Pero cuando Acab contó a Jezabel que sus profetas habían muerto, se enfureció y declaró que Elías debía morir. Queridos hermanos, el mal muchas veces se enoja contra los siervos de Dios. En la medida que tú entregues tu vida al Señor, cumplas con el propósito para tu vida y seas un fiel mensajero de Dios, Satanás intentará atacar terriblemente tu vida. Pero confía, Dios es tu protector y tu sustentador. Elías decidió permanecer fuera del palacio real en medio de la lluvia. Y el relato bíblico dice que Jezabel envió un mensajero con las siguientes palabras que encontramos en Primera de Reyes 19:2. Que los dioses me traten con todo rigor si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Así que vemos cómo Elena G. de White describe muy bien lo que sucedió ante la amenaza de Jezabel de quitarle la vida a Elías. Pareciera ser que después de haber manifestado valor tan indómito y de haber triunfado tan completamente sobre el rey, los sacerdotes y el pueblo, Elías ya no podría ceder al desaliento ni verse acobardado por la timidez. Pero el que había sido bendecido con tantas evidencias del cuidado amante de Dios, no estaba exento de debilidades humanas. Y en esa hora sombría le abandonaron su fe y su valor. Se despertó aturdido, caía lluvia del cielo, por todos lados habían tinieblas. Y olvidándose de que 3 años antes Dios había dirigido sus pasos hacia un lugar de refugio donde no le alcanzaron ni el odio de Jezabel ni la búsqueda de Acab, el profeta huyó para salvar la vida. El profeta de Dios era un ser humano con fortalezas
y debilidades como las nuestras. Y en circunstancias difíciles podrían cometer errores o soltarse de la mano poderosa de Dios. Intrépidamente Elías había enfrentado 950 profetas falsos. Pero cuando una mujer como Jezabel quiso pronunciar sentencia sobre su vida, Elías huyó dejando de confiar en el cuidado protector de su Padre Celestial. Ellen G. de White, en Profetas y Reyes, la página 18, nos dice cuál debió haber sido el curso de acción del profeta de Dios ante tal amenaza. Ella dice, Elías no debería haber huido del puesto que le indicaba el deber. Veamos esto. No debió haber huido del puesto del deber que Dios había determinado para él. Si Dios le había protegido, lo habría de proteger también. Así que, veamos cómo Elena también sigue entonces diciendo. Así que, el hecho de que frente a la amenaza de Jezabel, suplicando la protección de aquel que le había ordenado vindicar el honor de Jehová, él debería haber dicho al mensajero que el Dios en que confiaba le protegía del odio de la reina. Solo habían transcurrido algunas horas desde que había presenciado una maravillosa manifestación del poder divino. Y esto debería haberle dado la seguridad de que no sería abandonado. Ella dice que si Elías hubiera permanecido donde estaba, si hubiese hecho de Dios su refugio y fortaleza, y quedado firme con la verdad, habría sido protegido de todo daño. El Señor le habría dado otra señalada victoria enviando sus castigos contra Jezabel, y la impresión que esto hubiera hecho en el rey y el pueblo habría realizado una gran reforma. Estimados hermanos, es impresionante lo que dice Ellen G. de White. Si Elías se hubiese mantenido fiel a Dios en el puesto del deber, habría realizado una gran reforma. La reforma había comenzado en el Monte Carmelo, pero todavía no había terminado esa obra. Por lo tanto, Elías debió haber permanecido confiando en Dios como lo hizo durante los 3 años y medio en que Jezabel y Acab le perseguían intrépidamente. Así que la mensajera del Señor nos sigue diciendo que una reacción como la que con frecuencia sigue a los momentos de mucha fe y de glorioso éxito oprimía a Elías. Temía que la reforma iniciada en el Carmelo no durase y la depresión se apoderó de él. Había sido exaltado a la cumbre del Pisga y ahora se hallaba en el valle. Mientras estaba bajo la inspiración del Todopoderoso, había soportado la prueba más severa de su fe. Pero en el momento de desaliento, mientras repercutía en sus oídos la amenaza de Jezabel y Satanás prevalecía aparentemente en las maquinaciones de esa mujer impía, perdió su confianza en Dios. Elías había sido exaltado en forma desmedida y la reacción del pueblo fue tremenda. Pero olvidándose de Dios, Elías huyó hasta llegar al desierto deprimente. Completamente agotado, se sentó a descansar bajo un enebro y sentado allí dijo las siguientes palabras: bástate ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Los profetas de Dios también pasan momentos muy difíciles y retantes en su ministerio. Así que, hermanos, de igual manera como Elías pasó momentos tan difíciles, nosotros podemos ver también que en la vida de muchos profetas hubo momentos de gran necesidad.
Así que, de igual manera, como Elías pasó momentos difíciles, Elena G. de White también tenía debilidades humanas y pasó momentos muy difíciles en su vida. Sabemos que a la edad de 17 años de edad, Dios la llamó a un ministerio intrépido también. Sin embargo, a los 13 años de edad, mientras ella se encontraba cruzando una calle con su hermanita y una amiga, una niña de 13 años que venía en la parte de atrás arrojó una piedra que dio sobre su rostro y que le causó tremenda enfermedad por muchos años de su vida. Además de eso, en su entorno familiar, Elena también sufrió mucha angustia y dolor en su corazón. A los 33 años de edad, Elena dio a luz a su tercer hijo, John Herbert. El niño estaba sufriendo una enfermedad extraña llamada erisipelas. Y por 24 días y noches, Elena estuvo al lado de su niño hasta que finalmente el niño murió. Ella en un momento dado dijo lo siguiente: después que regresamos del funeral, mi hogar parecía solitario. Me sentí reconciliada con la voluntad de Dios. Sin embargo, el abatimiento y la tristeza se posaron sobre mí. Por otro lado, en agosto 26 de 1847 le nació su primer hijo. Y en noviembre de 1863, cuando Henry apenas tenía 16 años de edad, contrajo neumonía y lamentablemente también murió. No solo pasó eso, su amado esposo James White, el 13 de agosto de 1881, después de pasar una prolongada enfermedad, también bajó al descanso. Así que Elena conoció muy cercanamente el dolor, la depresión, la desesperanza en momentos muy, muy difíciles de su vida. Inclusive, las semanas que precedieron a la Conferencia General de Minneapolis en el año 1888, tenían tan sobrecargada a Elena por la incredulidad y la resistencia de muchos líderes de la obra, que se sentía sumamente desanimada. Ella narra lo siguiente: no tenía deseo de recuperarme, no tenía poder ni siquiera para orar y ningún deseo de vivir. Descanso, solo descanso era mi deseo, quietud y deseo de poder descansar. Al acostarme por 2 semanas en postración nerviosa, esperaba que nadie implorara el trono de la gracia en mi nombre. Cuando la crisis llegó, estuve bajo la impresión que moriría. Era mi pensar, pero esa no era la voluntad de mi Padre Celestial. Mi trabajo no había terminado. Traté de caminar por fe como había hecho en el pasado. Estimados hermanos, de igual manera como Elías y otros profetas, Elena G. de White también pasó por momentos muy difíciles. Los profetas de Dios eran seres humanos con tremendas fortalezas que Dios utilizaba poderosamente para llevar adelante su mensaje, pero también con debilidades humanas como las nuestras. De igual manera, en nuestro llamado a servir a Dios, podemos encontrar momentos muy difíciles para nuestras vidas. Pero Dios ha prometido ser nuestra fortaleza, nuestro sustento, nuestro proveedor, para que por su gracia llevemos a cabo su mensaje de salvación. En esta hora, yo deseo hacer un llamado para que una vez más
todos los que nos escuchan a través de las redes cibernéticas puedan entregar sus vidas a Cristo Jesús, puedan creer en el Señor Todopoderoso, en el Dios maravilloso, ese Jehová de los ejércitos, que a través de nuestras vidas traerá gozo, paz, libertad, fe, esperanza y sobre todo el gozo de la realidad de que Jesús habrá de venir por segunda vez a buscar un pueblo preparado. A pesar de nuestras debilidades, podemos creer en ese Dios maravilloso. Que Dios pueda bendecirte en este momento. Vamos a terminar con una oración. Padre, hoy llegamos ante tu excelsa presencia. Como seres humanos débiles y finitos que somos, viendo el ejemplo de los profetas que tú has levantado en tu palabra, hoy nos aferramos a tu palabra poderosa, a tu mano de fortaleza y poder en momentos de necesidad. Creemos que tú puedes proveer todas nuestras necesidades y ayudarnos a realizar la misión que has determinado para nuestras vidas. Pedimos todo esto agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermosa presentación hemos tenido esta noche. Seguramente que cada uno de ustedes ha sido bendecido con el tema del doctor Obed Jiménez. Y qué interesante fue estudiar sobre la vida de Elías. Esta noche queremos agradecer a cada uno de ustedes por habernos acompañado, por haber estado sintonizando esta programación en este día de la Semana del Espíritu de Profecía. Queremos invitarles para que una vez mañana puedan acompañarlos a la misma hora y por las mismas plataformas donde ustedes nos están viendo y que a su vez puedan quizá invitar a alguien más para que se beneficie de esta programación. Muchas gracias, que Dios les bendiga, muy buenas noches y nos vemos en la próxima. Nos prometió antes de marchar que con tu poder nos bautizarás con tu venida, Espíritu Santo de Dios, en la tierra sabrían que Cristo es el Salvador. Recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Gran Consolador, Señor celestial, ven y llévanos a testificar. Este es el día, escucha nuestro clamor, con tu lluvia
Recibiréis poder, Él lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder, Él lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder, Él lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis